Muy buenas noches. Estamos en un capítulo más de nuestro hermoso curso bíblico de mujer a mujer. Y con alegría en mi corazón por permitirme compartir de las cosas que el Señor me ha enseñado acerca de su carácter, de su presencia, de su reino, de su propósito. Y hoy vamos a ver la segunda parte del tema que vimos la semana anterior, es nuestro módulo 9, tema 2, el llamamiento de Dios. Y yo quiero compartirte algo que he venido compartiendo acerca de ese trato de enseñanza del Señor conmigo. En estos días estaba yo escuchando un mensaje muy hermoso acerca de Hebreos 12, donde habla que Dios al que ama lo disciplina, ¿verdad? Y estaba escuchando un mensaje que me amplió más mi horizonte y mi panorama en cuanto a este trato de Dios. Y se dice que en el original griego la palabra disciplina tiene que ver con educar. Y a veces la hemos tergiversado, ¿verdad? Como si fuese algo de castigo, de imposición, de corrección meramente. Claro que la educación lleva también una corrección, pero a mí esto me instruyó mucho. ¿Por qué? Dios ha venido educándome en su camino, en las cosas de Él, a través de los años. Y ha cambiado mucho mi perspectiva que yo heredé en cuanto a herencia de fe y herencia religiosa, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque Él ha insistido mucho conmigo, ha sido muy paciente, muy bondadoso, tierno y compasivo y me viene ahí a confrontar con su palabra para enseñarme, ¿verdad? Lo que es el llamamiento. Déjame te digo que por años que asistí a la iglesia, nunca escuché ni de los pastores que en aquel tiempo predicaban cómo fue su llamamiento, como que tampoco ellos hicieran un llamamiento para que hubiera eh, otros que tuvieran ese llamado a servir a Dios de una manera un poco eh, más comprometida, ¿verdad? Y no fue hasta que pasaron los años y mi esposo un día me compartió el deseo que él tenía de servir a Dios de tiempo completo en un pastorado, pero que al sentirse no apto, pues íbamos a ir a un seminario teológico a prepararnos. Entonces, eso me abrió mucho el panorama, el horizonte, al darnos cuenta que sí queríamos servir, pero cuántas veces no nos preparamos y no nos preparan y no nos desafían, ¿verdad? Sino que simplemente nos invitan a servir tantas veces en la iglesia y terminamos haciendo copia de lo que otros hacen, de aquello que nos atrae, de aquello que nos gusta. Y yo les he compartido en ocasiones que a mí me gustaba siempre la música. Entonces yo empecé con la idea de servir al Señor a través de la música. Entonces armaba coros y obras musicales. Estuve en los coros que armé de todas las edades, desde niños pequeños, jóvenes, adultos, de mujeres, un tiempo tuve un grupo de jóvenes que se llamaba Shekinah, cantábamos a voces, a cuatro voces, y todo eso era, para mí era bien, bien precioso, ¿no? Pero Dios me empieza a confrontar acerca de ese tipo de servicio, qué fruto estaba teniendo, qué fruto espiritual. Y el asunto es que muchas veces nos enfocamos tanto en la actividad o en las actividades, que por cumplirlas, que por participar, que por hacerlas, pues estamos sirviendo a Dios y qué equivocados estábamos.
yo lo hablo por mí, ¿verdad? Y cuando leí este primer pasaje que retomamos un poquito de la semana pasada con el llamamiento de Isaías 54 a la mujer, déjame recordarte el verso 1 y 2. Así ha dicho el Señor: regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas a luz. Eleva tu canto, da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto. Más hijos tendrá la desamparada que la casada. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos. No te midas, extiende las cuerdas y refuerza las estacas. Y en este pasaje que hemos estado tratando en varias ocasiones, con este pasaje arrancamos el curso de Mujer a Mujer hace ya más de 3 años, fíjate. Y ha habido muchas hijas, muchas alumnas a lo largo de todo este tiempo. Al principio lo tenía yo de lunes a viernes y entonces he ido haciendo adecuaciones. Pero de lo primero que yo te puedo decir, que todo ese tiempo que yo decía servir al Señor, que no había ese regocijo en mi interior. Más bien lo sentía como que tenía que hacer, como una tarea, como una obligación. Pero gozo del Señor interior, no por lo logrado, no por lo alcanzado, no, sino ese gozo que nace del Espíritu por estar en el camino del Señor. Y luego cuando me dice mujer estéril, y yo me acuerdo que esa palabra a mí me sonó muy fuerte y como si yo no supiera quién era Dios, le contesté, ¿cómo que estéril si tengo 3 hijos? Pero pues yo estaba hablando de lo biológico, de lo natural. Sin embargo, Dios no estaba hablando de lo biológico, sino de lo espiritual, porque realmente ni había gozo, pero tampoco había fruto espiritual. Uno, el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5 manifestado en mi carácter. Y fruto de poder ver que esa obra, si era encaminada por Dios, iba a haber resultados en la vida de con quien yo compartía un crecimiento espiritual, una madurez, un desarrollo y un tema que jamás escuché a nadie decir, y yo lo ignoraba: parecerme a Jesús. Y como yo no tenía eso claro en mi mente, entonces era muy dada a copiar, a imitar, a replicar lo que otros hacían, cuando a veces no tenía ni siquiera la habilidad ni la capacidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo al Señor, estéril porque no había fruto espiritual, pero tampoco había la obra que se notara de parte de Dios en las vidas. Pero cuando me dice que iba a tener más hijos, yo no lo entendía porque ya no podía tener más hijos en el sentido natural, pero que el Señor me iba a dar muchas hijas espirituales, huérfanas, muchas de ellas, te puedo asegurar, muchísimas que crecieron desde niñas en la iglesia y no tenían la presencia de Dios en su vida. Ellas pensaban que sí, porque participaban, asistían, eh, eran fieles en la asistencia, pero hasta ahí nada más. Y entonces me dijo, busca a esas hijas que van a la iglesia, pero que no han nacido de nuevo, no tienen una vida nueva, no tienen a Jesús en su interior, aunque lo hayan declarado con la boca. ¿Por qué? Porque sus acciones no corresponden, su estilo de vida, sus actitudes, su carácter a alguien que está siendo renovada y transformada. Entonces eso me trajo mucha carga, mucho peso, porque yo sé que todas y cada una de ustedes, el Señor la eligió y el Señor le llamó. Pero si teníamos en la mente que los únicos llamados para servir son los pastores, o son los evangelistas, o son los maestros, esta palabra la cita Efesios capítulo 4,
Y efectivamente son parte de los llamados, pero entonces la iglesia tiene la idea de que el pastor o los líderes tienen que hacer todo el trabajo y los miembros nada más llegan a sentarse y a disfrutar la reunión. Y no solamente queda en una reunión, sino que pueden estar ahí muy dispuestos el domingo en un culto, pero el lunes dedicarse a su hogar, a su empleo, a su profesión, a su negocio, o sea, su vida diaria de trabajo como un trabajador, una trabajadora. No había ese gozo y sí había esa esterilidad. Y tampoco había la visión de poder compartir con otras personas cercanas para adoptarlas como hijos, hijas espirituales. De tal manera que en la denominación donde yo conozco al Señor, parte de lo que conozco al Señor, estilaban hacer muchas campañas de evangelismo, que la gente viniera a escuchar el Evangelio y no siempre se tenía éxito. La gente no venía, había gente que invitaba a su familia y que invitaba a sus compañeros de trabajo, de escuela, les decían que sí, no llegaban. Era mínimo el esfuerzo de invitación y con respuesta, ¿verdad? Y entonces Dios me hace entender que no era a través de esos cultos especiales donde la gente iba a encontrarse con Él, sino que tú y yo dejemos la esterilidad, independientemente que tengas hijos o no, o los hayas tenido, sino que no estuviste de parto espiritual, o sea, no viste nacer por el mensaje de tus labios a esa persona que haya nacido de nuevo, que se haya arrepentido, que haya confesado sus pecados, que haya empezado el caminar en Jesús, ¿sí? Y cuando dice, extiende tu sitio de tu tienda, alarga tus cortinas, extiende tus cuerdas y refuerza tus estacas, yo les he platicado la analogía, ¿no? Como una casa de campaña del desierto donde la gente vivía de aquel tiempo. Y hasta la fecha todavía hay gente viviendo así. Yo me tuve que preparar para alojar en este corazoncito y en este tamañito que tengo a tantas mujeres necesitadas del verdadero Dios para que viniera a manifestarse a su vida. Y ahí entonces empecé a descubrir que esto, hermosa, es el llamado a todos y a todas. Y cuando me lo acompaña de ese ministerio que también es para todos, que dice 2 Corintios 5, 17, 18, cuando habla de que somos embajadoras para anunciar el mensaje del Rey, para reconciliar a la gente con Dios y unos para con otros. Yo paso años en la iglesia y nunca hubo un tema de reconciliación de unos con otros. Hablaban mucho de reconciliarse con Dios y está bien, pero hasta ahí, como ya me reconcilié con Dios, ya. Pero no se reconciliaba con el cónyuge, ni con los padres, ni con los hermanos, ni con el ex, ni con los hijos. Y entonces, ese ministerio es para todos, ese es parte del llamado. Pero como heredamos mucho formas, tú y yo llegamos luego a una X iglesia, y en esa iglesia se da cierta enseñanza y entonces pensamos que es el todo de Dios. Y no es que vayamos de iglesia en iglesia, no, pero no nos metemos con la palabra como el Señor quiere. Ahora fíjate, en 1 Timoteo 1:12, el apóstol Pablo está hablándonos de su ministerio, de su llamado. Ahora él era apóstol, primero el Señor lo hizo discípulo, después apóstol, pero él también fue maestro de la palabra. Él fue evangelista, porque llevaba las buenas nuevas a donde quiera que iba, hizo muchos viajes, ¿no? Y fíjate lo que dice en su testimonio. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, al Señor, ¿verdad? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Fíjate. Y estar al servicio del Señor no es un asunto de culto, ni de domingo, ni de templo. Estar al servicio del Señor es estar dispuesta
a todo el tiempo que Él requiera que podamos participar en la proclamación de su mensaje, llevando esperanza y llevando ese consuelo y ese aliento y esa fortaleza a través del Evangelio para que muchos sean sus discípulos. Y esto no es labor del pastor o del líder, esto es labor de cada hija de Dios. Y en el caso de Pablo dice que él daba gracias porque le ha dado la fuerza el amado Jesús, lo ha considerado fiel y por eso lo ha puesto a su servicio. Y luego dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Y aquí yo creo que todas nos tenemos que identificar con ese testimonio, porque cuando no conocíamos a Dios por la revelación de la salvación en Jesús y la promesa del Espíritu Santo, decíamos muchas cosas ofensivas. Uno de nuestros temas ha sido lo que hablamos, otra de nuestros temas es la importancia de los labios, de la boca, de la lengua. ¿Por qué? Porque veníamos acarreando una serie de ideas, así como el apóstol, él tenía unas ideas religiosas y pensaba que por perseguir a los del camino, que así se le denominaba al grupo de cristianos, y diciéndoles ofensas, encarcelándolos, golpeándolos. Él pensaba que servía a Dios y nosotras igual y no estábamos pensando que estábamos sirviendo a Dios, pero al asistir a la iglesia, y luego fíjate, algo interesante, yo no sé si te has preguntado, ¿por qué le llaman servicio a un culto de alabanza, adoración y predicación? ¿Tú te has preguntado por qué la mayoría le llaman servicio, servicio a las 11, servicio a las 12, servicio a las 10, depende, ¿no? Y la gente que se queda con la idea que por asistir está sirviendo. Y no, no es eso, no está sirviendo por asistir, pero es, y seguimos con cosas ofensivas y con persecuciones y con insultos. Y por eso el Señor ha venido limpiando, sanando, confrontando duramente nuestra forma de hablar, de pensar, de sentir equivocada. Y luego dice el siguiente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y aquí nos identificamos nuevamente. ¿Sabes por qué estamos aquí? Escuchando la palabra y recibiéndola, porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí antes de que empezáramos a creer, antes de ni saber por qué actuábamos de tal o cual manera, porque como nos parecíamos a mucha gente, a veces a mucha familia que no tenía a Dios, pues hasta nos sentíamos como que no estábamos tan mal, ¿no? Para mí es un desafío grande, hermosa, recordarte que el llamado de Dios auténtico debe conllevar gozo y regocijo al servirle y no está supeditado tan solo a una reunión de culto o actividades propias de la iglesia, ¿eh? No tiene que ser ese gozo porque hay cantos, porque hay voces de júbilo, porque hay un grupo de alabanza que toca muy bien, canta muy bien, entonces tengo gozo. No, el gozo de poder participar en esto que es hermoso tiene ya que estar adentro. ¿Por qué? Y ayer estaba yo escuchando algo ahora en la mañana, de John Wesley, que dice, él es un predicador de los años 1700, fíjate, y tiene un testimonio impresionante. Y él dice, cuando levantes tus manos al Señor, ¿sí? Mínimo, cuando estás ahí en esa rendición, en esa entrega, que muchos acostumbramos levantar nuestras manos ahí en la alabanza, la adoración, en la oración, dice, cuenta con cada dedo por lo menos 10 bendiciones cada vez que has recibido, cada vez que levantes tus manos. Yo nunca había escuchado eso. Ahora, eso es muy antiguo. Él decía, en aquellos tiempos, hace siglos, si vas a levantar tus manos, acuérdate,
tienes 10 dedos y vas a contar las bendiciones de ese momento que el Señor te ha dado con cada uno de los dedos de tu mano. Y no lo hace, esto no es servicio, esto es adoración, esto es entrega, esto es humillación, esto es exaltar el nombre del Señor, ¿no? Y de esta manera se participa de las cosas del Espíritu. El llamado para adorar es de tiempo completo, es un estilo de vida, o sea, no se trata de también un rato en un culto el domingo, una hora, media hora, 15 minutos, no sé, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener esa fuerza y ese gozo en medio del caos que pueda haber. Nehemías en su libro muy hermoso, cuando Dios lo llevó a reconstruir las murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén, fue una labor titánica donde convocó a líderes de religiosos, pero también a las familias, y levantaron esos muros que estaban tirados, derrumbados por 70 años, y en 52 días dejaron la muralla como nueva. Ahora, no era cualquier barda, no era cualquier pared, las murallas eran impresionantemente anchas, de tal manera que había gente que vivía arriba de la muralla, ¿sí? Y con el propósito, pues, de no ser invadidos, por eso las hacían tan anchas, ¿no? Porque si querían tumbar piedras, tenían que tomar un gran grosor. Y la gente participaba. Y Nehemías llegó a decir, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Y muchas ocasiones, al servir de cada día, si no tenemos ese gozo que viene de Dios, pero está dentro, no por circunstancias externas, también nos va a minar la fuerza física. ¿Sabías eso? El gozo te impulsa, te da nuevas fuerzas, te da vitalidad, te da energía, ¿sí? Entonces, por otro lado, este llamado a servir al Rey Eterno, tenemos que reconocer ese privilegio y ese honor tan especial que no todos los seres humanos en la tierra lo tienen, a que seamos llamadas a servirle a Él. Y le servimos a través de la familia, a través de la empresa, a través del negocio, a través de los quehaceres cotidianos. Cambiar la visión, hermosa, ¿sí? Y no el quehacer famoso, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y a veces están los extremos o la pesada carga de imponerse unas tareas bien difíciles para hacer muchas cosas, pero de mal humor. O simplemente la flojera y la apatía y no hacer nada, ¿sí? Ahora, hay casos donde hay enfermedad, donde hay una situación de debilidad, pero estamos hablando en lo general. Entonces, así como Pablo dijo, a pesar de todo aquello malo que hicimos en el pasado sin conocer a Dios, ah, por nuestro orgullo, la rebelión, las actitudes feas que venimos reconociendo, porque eran pecaminosas, y confesando al Señor y recibiendo de Él ese trato sanador, porque lo que ha venido Dios sanando tu vida, tu mente, tu corazón, no es para que estés cómoda, sino para que seas útil en ese servicio de todos los días, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Instrumentos útiles en sus manos, ¿sí? Ahora, independiente la hablábamos la semana pasada, de tener hijos o no, estar dispuesta a ser usada por el Señor para ser esa madre espiritual de esas hijas espirituales huérfanas, ¿te acuerdas? A mí una cosa que me impactó también mucho de John Wesley, él vivía allá en Inglaterra. Él fue el hijo quinceavo, su mamá se llamaba Susana y el papá era un pastor anglicano y él fue el hijo número 15. Y yo dije, wow, pero no fueron 15, fueron 19 hijos. Y esta mamá con tanto trabajo, de tanto hijerío, les enseñó las verdades básicas de la comunión con Dios. Fíjate
¿Cómo se daba el tiempo? Y no había lavadoras eléctricas, ¿no? Lavar a mano, todo era así completamente a mano. A veces ni electricidad había, ¿no? Sin embargo, así como esta mujer inspiró a sus hijos y les sembró la palabra de Dios en su corazón, tú y yo somos llamadas a ser madres espirituales sin jactarse por el título, ¿eh? A esas hijas que crecieron sin instrucción espiritual, tenemos que guiarlas, tenemos que amarlas, tenemos que exhortarlas, tenemos que alentarlas, tenemos que corregirlas, tenemos que enseñarlas a que descubran también sus dones, sus virtudes espirituales que Dios nos ha dado a través del nuevo nacimiento. Pero siempre proyectar la visión que Dios tiene para ellas, no la nuestra, y también dar el consejo que Dios tiene para ellas, no el nuestro humano, ¿sí? Entonces, estas palabras que son claves en este llamamiento: extiende, alarga, no te limites, refuerza tus estacas, no tengas miedo, entre otras muchas acciones, tenemos que practicarlas, ¿sí? Ve pensando cómo hacer si invitas a alguien a casa, que tener el lugar propicio, cómo extender tu horario para escuchar otros corazones que necesitan no religión, necesitan relación con el Señor. Y no te limites, porque a veces una misma se considera poca cosa, que no sabe, que no me sé expresar. Pues es que el poder no es tuyo, tú eres un instrumento y el poder viene del Señor. Sobre todo dice, no tengas miedo. Y yo me regocijo en gran manera con una de las hijas espirituales. Ella vive en Monterrey y ella ha estado conmigo en este curso. Y yo digo que se tardó, pero qué bueno que ya lo hizo, ¿verdad? Empezó a orar al Señor en este tiempo y contactó con amigas que fueron de trabajo, compañeras de trabajo cuando ella era joven, ¿sí? Las contacta, las encuentra y ahora está dando el curso de Biblia, de mujer a mujer, por Zoom, ella, así que en lo personal, y empezaron 5 y ahorita ya van 8. Y esa es la idea, y le hacen preguntas y le dicen que cómo pueden conocer a Dios, etcétera, ¿verdad? Ninguna trae un concepto de conocer la palabra de Dios, entonces ella tiene que ir desde lo más básico. Entonces, retomemos la visión de Dios, hermosa, que Él te hizo. Por eso te dio talentos, habilidades, capacidades, inteligencia. No nada más era para realizarte. No nada más era para que hagas una carrera secular. No nada más era para que presumieras o te enorgullecieras. No. Sino lo que Él, toda esa riqueza que Dios te ha dado como tu creador y tu salvador, es para equiparte, para que seas un instrumento útil en sus benditas manos. Este es el tema de esta enseñanza e instrucción. El Señor nos quiere usar para llevarle palabra que sane el dolor, el rencor, la amargura, el fracaso, esas dudas, esa incertidumbre. Hay mucha palabra para vencer esas actitudes humanas, ¿verdad? El tema de la reconciliación del que te hablaba, primero que se reconcilien con Dios y después guiarlos a que se reconcilien en oración hacia su familia, conocidos, compañeros de escuela, de trabajo y aún de la iglesia, ¿verdad? También nos quiere hacer partícipes de que les demos palabras de liberación. Hay mucha gente oprimida por el enemigo y piensa que está deprimida y no discierne que está bajo el enemigo, está aquí pisando su cuello y su pecho que no le deja respirar. Y luego el ministerio de restauración, que habla de tomar esa vasija rota y ponerla en el torno del alfarero para que la haga de nuevo, ¿sí? Todo esto ha de empezar con el mensaje de salvación por gracia en Jesús, bien claro. No es, ¿quieres irte al cielo?
No es, ¿quieres tener a Jesús en tu corazón? No, tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que perdone, que limpie de toda maldad, ¿sí? Y que venga a ser Señor y Dios de nuestra vida. Entonces, este llamado, te decía, es para cada día y para cada etapa de la vida. Yo acostumbro mucho decirle, no sé aquí cuántas ya estén en el plano de abuelitas, ¿verdad? O que se estén acercando, pero este, necesitamos tener bien claro qué es lo que Dios quiere para nuestros años ya de más edad, ¿no? Los 50 y tantos, los 60 y tantos y más, ¿no? Muchas ocasiones los hijos piensan que tenemos que cuidar a sus hijos porque es nuestra labor. Yo no he encontrado en la Biblia que diga como una instrucción que tenemos que hacer, pero a veces las mamás ceden porque ven a la hija con demasiados compromisos y yo me encargo, pero ese es el llamado. Si Dios te muestra y te confirma que tienes que apoyar a esos hijos con sus hijos, una, Dios te debe confirmar, porque a veces ya a ciertas edades hay padecimientos, hay límites, hay enfermedad, y algunas por pena no le dicen que sí van a colaborar con eso. Ahora, empezar a criar a una criaturita que va desde el kinder, que está en la primaria, o sea, cuando ya pasaste por todo eso muchos años atrás, que es pesada carga, que no hay un respeto, no hay un apoyo, no hay una satisfacción. Y no es ser egoísta, pero el Señor quiere que tú hagas esta labor de madre espiritual, dando a luz hijas espirituales, porque te va a doler como dolores de parto todo lo que sufren, lo que tienen que dejar, lo que tienen que renunciar. Entonces, este llamado no tiene una fecha de caducidad. Fíjate, a mí yo estoy en el 7.º piso y sigo este llamado de Dios. O sea, no hay una edad que diga, no, ya estás muy grande para hacer esto. Yo digo que estás muy grande para criar niños bebecitos cuando tú ya estás cansada o estás enferma o limitada, ¿sí? Pero para poder llevar el mensaje, para abrazar a quien está dolida, para tener esa compasión por quien pasa difícil la vida, entonces tú y yo tenemos que disponernos a ser ese instrumento dócil en las benditas manos del Señor para que Él nos siga tratando a nosotras y a la vez podamos ayudar a otras a que se encuentren en ese trono de la gracia donde Dios hace cosas maravillosas, ¿sí? Y entonces vemos que el Señor quiere que nosotras aprendamos a tener esa respuesta al llamado. Hemos visto los llamados en el Antiguo Testamento y mayormente son muy famosos, muy conocidos, el llamado de Dios a Abraham, que está en Génesis 12, el de Moisés, que está en Éxodo 3, el de Josué, que está en su capítulo 1 del libro de Josué, el de David, que está en 1 Samuel 16, pero fíjate que a mí me interesa, y es legítimo, ¿eh? Porque Dios los llamó y tan los llamó que los sostuvo, los fortaleció, les dio sabiduría, les dio capacidades y su llamado tuvo mucho fruto, ¿verdad? Ya más me pongo a pensar en el llamado de David, ¿sí? Tanta palabra revelada que escribió tantos salmos que hablaban de su comunión con Dios, que hablaban de su conocimiento que tenía de Dios, su rey, su juez, su escudo, su roca firme. Entonces todo eso eran experiencias y nos dejó a nosotros esa enseñanza, ¿sí? Pero después vemos algo acerca de mujeres en el Nuevo Testamento, ¿no? Tú has escuchado de María Magdalena, ¿sí? Lo que hemos sabido en términos muy generales. Se le llamaba María Magdalena porque pertenecía a un lugar llamado Magdala. ¿Sabías eso? Por eso era como María, la de Magdala, y ya se juntó María Magdalena. Lo que dice la escritura así literal es que fue liberada de demonios, 7 demonios, ¿sí? Por Jesucristo.
y esto le capacitó para servir a Dios. Pero se dice que esta mujer era de gran economía, que venía de una ciudad donde había muchos recursos económicos. Y fíjate, ella era pagana, era idólatra. Por eso se llenó de demonios. El Señor la libera, la salva, la libera, la limpia, la purifica, la prepara. Y ella fue una de las seguidoras de Jesús y los discípulos, junto con los discípulos, que llevaba el recurso tantas veces para dar de comer, también para dar el sustento que necesitaba. ¿Sabías eso? ¿Sí? Pero cómo el Señor la salva, la libera y ahora ella es una sierva de tiempo completo. No se habla de marido, no se habla de hijos. Ella tuvo esa misión, pero no tengo duda que tuvo muchos hijos espirituales. Y luego ahí vemos este de María Magdalena está en Marcos capítulo 16, ¿sí? Verso 9. Y luego vemos en Juan capítulo 4, es otro de los testimonios que hemos visto de la mujer llamada samaritana. ¿Por qué samaritana? Porque era de Samaria. Y a ella y a todos los que vivían en esa región se les llamaba samaritanos o samaritanas si eran mujeres. Ella Jesús propicia ese encuentro ahí en el pozo de Jacob. Esto lo narra Juan capítulo 4. Y ella fue confrontada primero para darse cuenta que tenía una sed que no había detectado que la tenía, y tan era una sed de ser amada, de ser aceptada, de ser acompañada, de ser protegida, que había tenido 4 maridos y con el que estaba no era su marido tampoco. Solamente Jesús le mostró ese tipo de sed, mujeres insaciables que andan de relación en relación y terminan y luego otra y terminan y otra. Este es un ejemplo de que Jesús le dijo, si tú me pides a mí de beber, yo te daré del agua de vida. Y dijo, yo quiero de esa agua, pero yo estaba pensando para no tener que ir al pozo. Pero no estaba hablando Jesús de cosas materiales, sino espirituales. Y fue tan impactante su convicción y arrepentimiento que fue y dio testimonio a su pueblo para que vinieran a escuchar a Jesús. Primero les da el testimonio, vinieron a escuchar a Jesús y luego le dijeron, ya no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que el Salvador, el Mesías, nos ha enseñado. Una mujer con una vida inmoral, una vida impura. ¿eh? Y entonces lo que hace Dios cuando hay un corazón dispuesto para esto, ¿no? ¿Y qué decir de Mateo 9:20, donde habla de esa mujer del flujo de sangre? Yo creo que ella nunca tuvo en su mente que íbamos a estar hablando de ella en el siglo XXI, recordando su testimonio de cómo ella tuvo esa fe, esa confianza, esa esperanza para creer que si se acercaba a Jesús, Él le podía quitar ese azote de flujo de sangre de 12 años. Lo hizo y nadie se pudo haber dado cuenta más que Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús la descubre? Para que tú y yo supiéramos el testimonio. Si Jesús pasa de largo y solamente piensa, salió poder de mí, alguien fue sanado, ahí se queda la historia. Sin embargo, él pregunta quién lo tocó cuando todo el mundo lo estaba empujando, ¿verdad? Y entonces fue cuando esta mujer abre su corazón con pena y con temor, porque una mujer que tuviera este tipo de flujo de sangre no podía estar con otros, no podía congregarse, no podía limpiar su casa, no podía casarse por esa situación. Entonces, la hubieran repudiado y lo hubieran echado fuera de ese grupo, y sin embargo ella dijo, en el momento que toqué el borde de su manto, mi fuente se cesó. Fíjate, qué hermoso. Cuenta su milagro de sanidad y muchas mujeres hemos creído en este poder de Jesucristo, quizá no literal y tocar el borde de su manto, porque ahora Jesús está en los cielos, no tiene un cuerpo humano, una ropa humana, pero creemos en el poder de su nombre.
¿sí? ¿Y qué decir de la mujer encorvada? Esa mujer que describe Lucas 13:15, que estaba, no solamente estaba jorobada por 18 años, que esto es tremendo. Dime, ¿qué actividad normal, natural, cotidiana puedes hacer teniendo la mitad de tu estatura? La mitad, porque no podía alcanzar lo que estaba arriba, no podía ni siquiera bajar una manzana de un árbol, no podía mil cosas. Y esta mujer no solamente tenía ese problema fisiológico, sino que también tenía el problema de que un espíritu de enfermedad la tenía así. Fíjate, un demonio. Y entonces esta mujer, yo creo que con muchos trabajos se fue a presentar ahí a la sinagoga. Y yo sé que ella fue, y más como mujer, pues no la tomaban en cuenta, más si ya tenía su título de jorobada, pues ya llegó la jorobada, ¿no? Y nadie hacía más nada. Pero Jesús la miró con compasión, con misericordia. Y el testimonio que ella dio también nos ha bendecido a muchas, porque lo primero que hizo ella fue alabar al Señor. Ahora, escucha con atención. El relato nos dice que esta mujer, cuando se endereza por la mano de Jesús, que le dijo, mujer, eres libre, se endereza derechita, derechita. Yo creo que debe haber sentido rico el saber ahora con otra visión, con otra actitud, ¿verdad? Y empezó a alabar al Señor ahí en medio de la congregación. Y algunos se admiraron y creyeron y otros se enojaron. Y luego, ¿por qué vino a sanar en sábado? Si hay todos los días de la semana, ¿por qué usar el día de reposo para hacer esta obra? Y fue cuando Jesús les dijo, ¿no desatan a sus bueyes y a sus burros el sábado? Y esta mujer que el Satanás la tenía atada a 18 años, no tenía derecho a ser liberada. Y los dejó callados, ¿no? Definitivamente. Pero ve este testimonio cuando tú y yo tenemos un toque poderoso de la mano de Dios. Es para que demos testimonio, para que no nos quedemos calladas. Esta, hermosa, es una forma de servir, el dar testimonio. Déjame te cuento que ayer fui con la doctora que me mandaron que fuera, ¿verdad? Resulta que recibí los resultados de un estudio que me hicieron hace un par de semanas. Entonces ya me dijo lo que sigue después de este diagnóstico. Luego te lo platico. Pero ahorita lo que te quiero platicar es que yo empecé a darle testimonio de, de mi fe en Jesucristo, de cómo Él me ha perdonado, me ha sanado, me ha liberado, me ha perdonado. Y estábamos en consulta. Y ella no perdía detalle. Y dije, mientras no me diga, bueno, nos vemos la próxima ocasión, no me interrumpió, no me paró. Yo estaba con los ojos bien grandes. Y yo le dije, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación. Y si vieras cómo Dios se ha revelado a mi vida, Él es el que me sustenta, Él es el que me fortalece, Él es el que me alienta, Él es el que me provee lo que necesito cuando lo necesito, no lo que quiero, sino lo que realmente necesito. Y se quedaba así, ¿no? Le digo, y es más, si este diagnóstico me anunciara que yo voy a morir, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo tengo un lugar que Jesucristo va a preparar allá en la presencia del Padre Eterno, por su amor, su gracia, su perdón y su misericordia. Y la mujer estaba asombrada. Entonces, yo aprovecho las oportunidades para dar a conocer el Dios en el que he creído. Por eso te he estado recomendando, conoce los rasgos de su carácter para que no digas Dios, 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 no, que le des nombre a ese soberano Salvador. Yo le hablé de mi Salvador, de mi proveedor, de mi sustentador, de mi aliento de vida, de mi fuerza,
¿sí? Entonces, dejé sembrada ya esa semilla de la palabra de Dios ahí en su corazón. Yo no me quiero quedar callada, hermosa. Yo no sé si tú has estado escuchando mucho y te sigues quedando callada, Dios se va a pedir cuentas, porque Él te ha dado mucho, mucha riqueza que la gente está pobre, la gente está muy pobre. Y una más que también lo hemos visto muy desglosado aquí en nuestro curso de mujeres del Nuevo Testamento como siervas del Señor, es la de Marta, que tuvo que aprender a no afanarse, y María, que fue reiterada para que siguiera escogiendo la mejor parte. Y cuando se habla de estas mujeres en reuniones de mujeres, se critica tanto a Marta y se elogia a María. No, hermosas. Yo elogio a Jesucristo, que en medio de su agenda tan apretada, vino a visitar a estas mujeres, las vio en su realidad de cada una. Una no era mala y la otra buena, no. Ambas estaban necesitadas, así como tú y como yo. Yo no sé si tú has visto cómo el Señor te ha liberado de ese yugo del afán de la casa, de querer todo el tiempo estar limpie y limpie, alce y alce, acomode y acomode, y si se desacomoda te frustras y estar todo el tiempo dedicada a eso. Hermosa, yo aprendí, ¿sí? Limpia para vivir, pero no vivas para limpiar. ¿Eh? Y entonces nos deja un ejemplo hermoso. Fue compasivo con una y con otra, porque la otra pensó que era más agradable el poder para Jesús, el que le atendiera con una buena comida. Ahora, yo no sabía, pero alguien de los predicadores que escuchó me hizo entender que este evangelio dice que Jesús llegó con sus discípulos, no llegó solo. Y tú te sabes esto, que la cultura judía es que llegaba un visitante y atenderle como, dándole agüita para sus pies y dándole vino para beber, para la sed, y darle comida, lo que hubiera a la mano, ¿verdad? Muchas veces empezaban desde a preparar el pan. Entonces ella no solamente quería agradar a Jesús, sino que le llegó gente que no esperaba. Y ella les dio lo que tenía, ¿eh? Y María le dio lo que tenía, hambre y sed de Dios. Y entonces Marta aprendió. Y tan aprendió que cuando su hermano muere y todavía Jesús no lo resucita, ella tiene bien claro que está la promesa de resurrección de los muertos. Cuando le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, yo sé, Señor, y mi hermano va a resucitar en la posteridad. Pero yo creo que tú vas a hacer algo ahora a su favor. Fíjate qué maravilloso. Entonces son mujeres que fueron tocadas por el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, y su vida se volvió en una vida servicial. Es lo que Dios quiere que hagas, hermoso. Pablo en su carta a los Colosenses dice, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor y por el Señor, y no para los hombres. Y mira, nos quita mucha frustración cuando tú te entregas, haces mucho y nadie te lo agradece. Pero cuando tú lo haces pensando en agradar a Dios con una buena actitud, con un buen carácter, con gozo, con regocijo, con fortaleza, con alegría, con nuevas fuerzas, entonces tú ya estás sirviendo al Señor. No envidies, no compares a aquella mujer que se fue a las misiones al interior de la República o en tierras lejanas. Yo ya no puedo ir. Tú puedes ser una misionera ahí con tu vecina, ahí con tu excompañera de trabajo, de escuela. Háblale, simplemente pregúntale cómo anda tu corazón. Y ahí siéntate para que no te vayas a desmayar todo lo que te va a decir. Y entonces tú le vas a estar compartiendo la palabra. Ahora, lo que implica el llamamiento de Dios, ¿sí? Es que en primer lugar tienes que tener claro cuáles son los dones del Espíritu que te han sido dados. Por lo menos tienes uno, ¿eh? Si eres nacida de nuevo, por lo menos uno. Y entonces encontramos los dones espirituales en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Ahí están las listas.
Te leo un verso, pero dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, lo creas o no lo creas, Dios te está llamando, te ha llamado. Está esperando que le respondas y a decirle, aquí está tu sierva, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Pero también descubrir los dones que son capacidades espirituales, sobrenaturales, divinas, ¿sí? La importancia, hermosa, que conozcas estos dones conforme a lo que está en las listas de la palabra, que son regalos de Dios, son de la carismata, le llaman, que es algo gratis, ¿verdad? Estos dones te capacitan para hacer ese servicio especial que el Señor te ha ordenado. Esto es importante que si tú tienes mucho tiempo en la iglesia o asistiendo, pero no conoces cuáles son tus dones, tienes que orar con estos pasajes que te he mencionado de Romanos 12, todo el capítulo Corintios 12, todo el capítulo Efesios 4 del 8 al 13, donde hablábamos de pastores, maestros, evangelistas, y primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿Sí? Porque estas son la capacidad donde el Espíritu fluye a través de ti para servir a otras mujeres en el Espíritu, ¿sí? No solamente que se añade un plato de comida, un cuidado de si está enferma, un cuidado de sus chicos un rato de la escuela, no sé, ¿verdad? Estos dones son irrevocables, o sea, no los puedes regresar, ya te los dieron. Son para siempre y son mientras vivamos aquí en la tierra. Por cierto, que de estos dones tenemos que dar cuenta al Señor de su uso, o si los escondes. En segundo lugar, hay un llamado de parte de la palabra del Señor, donde dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía bien claro, y él hasta el final de sus días seguía con sus ojos puestos en la meta, que la meta era la vida eterna, ¿sí? Mientras él vivió aquí, mientras Dios le dio la fuerza, los dones, las capacidades, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, la compasión por el prójimo, él, la meta era alcanzar la vida eterna que agradara al Padre. Y la Biblia habla de un premio a ese llamado, ¿verdad? Proseguir la meta es, en primer lugar, hermosa, aprender de Jesús así en directo, siguiendo su ejemplo y sus pisadas, para parecernos a Él, reflejar su carácter y no el de otras mujeres, incluyendo la abuelita, la mamá, la tía, la amiga que quieres mucho. No tienes que parecerte a ellas. El Señor espera que te parezcas a su Hijo. Ahora, para lograrlo, tenemos que obedecer con un corazón humilde, con un corazón fiel. Y para que podamos saber cuál es el ejemplo de Jesús, cuáles son sus pesadas, tenemos que leer una y otra vez el Evangelio, una y otra vez el Evangelio. Yo estoy leyendo otra vez el Evangelio de Juan. Y entonces ya termino Juan y otros voy a Mateo y Marcos y Lucas. Y los he leído tantas veces porque quiero empaparme de la vida de Jesucristo. Porque si no conozco cómo Él caminaba aquí en la tierra, cómo Él amaba, cómo perdonaba, cómo sanaba, cómo visitaba, ¿verdad? Cómo liberaba a gente, cómo hacía esas provisiones de alimento. Entonces yo no puedo seguir sus pisadas. Entonces hay un premio precioso para toda aquella cuando al final de los tiempos en Lucas 25, 30, 23 dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto está hablando ya de la eternidad. Número 3, el llamamiento conlleva sabiduría. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:26. Consideren, hermanos, su llamamiento. Ahora te estoy hablando a ti, hermosa. Considera tu llamamiento, porque no muchos de ustedes son sabias según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. ¿Sí? O sea,
Llegamos a ser llamadas por el Señor, no porque seamos sabias, no porque seamos poderosas, las chicas poderosas, olvídate de eso, ni porque seamos nobles. El Señor, cuando respondemos a su llamado y le decimos, aquí está tu sierva para lo que tú quieras hacer conmigo, entonces Él te va a dotar de sabiduría, te va a dotar de poder y te va a dotar de nobleza. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un pueblo santo, escogido por Dios y rescatado por el Señor Jesucristo. Considerar que en tu llamamiento tiene que haber sabiduría por encima y muy por encima de tu inteligencia natural, ¿sí? Qué bueno que Dios te dio una inteligencia, pero nunca te la dio para hacer daño, para aventajar, para presumir, para enorgullecerte de esa capacidad intelectual. No, no. Esa tiene que estar sometida al Señor, pero te da algo que es un superlativo, que es la sabiduría, que es conocer más y más a fondo el carácter, el propósito, la presencia, el deseo, los planes que el Señor tiene para tu vida, ¿sí? No es conforme a la opinión de la gente, ¿sí? Porque la gente, si no tiene poder humano, quiere tener dinero. Y cuando tiene dinero, quiere tener poder humano. No, hermosa, ni el poder humano ni el dinero Dios lo quiere en tu vida, sino que tu vida sea aprobación al Señor. Tú y yo tenemos que valorar que pertenecemos a este grupo de estudio y estimar, porque aquí Dios está tratando con cada una de manera muy particular, ese llamado a servir como el que te viene comentando desde el principio. No son actividades religiosas. Puedes participar, sí, pero las actividades tienen que ser de todos los días, no esperando que te reconozcan o que te recompensen humanamente. El Señor dice que el trabajo en Él no es en vano, y que es siempre recompensador de aquel que le sirve, para siempre, tanto en nuestra vida aquí en la tierra, en todo lo que nos ha llamado a hacer. Tener a Jesucristo como apóstol y sacerdote, ¿sí? Dice Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos santos, acuérdate que cuando les hablan así es apartados para el Señor, ¿verdad? Que tienen parte del llamamiento celestial. Consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Aquí el llamamiento le está enfocando a un llamamiento de los cielos. O sea, esto no es idea humana, no es cultural, no es humanista, no es psicológica, no, no. El llamamiento que Dios te ha hecho, me queda claro que vives hasta ahora porque al Señor le plació prolongarte la vida para que entendieras que tú tienes un llamado muy especial para ser sierva del Señor en todo tiempo. Pero tienes que tener a Cristo como del apóstol, ¿sí? El apóstol significa enviado y sumo sacerdote, o sea, encima de Jesucristo no hay otro más que pueda interceder por ti. Él está ahora a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de los suyos en este vasto mundo. Presta atención a esta palabra de advertencia, porque se ha dado énfasis en muchas iglesias al llamar apóstol a cualquiera, ¿no? Llega un simple desconocido y de momento, yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo soy apóstol, porque a mí el Espíritu me reveló, bueno, en la Biblia el último de los apóstoles fue Juan. Ahora, ¿quieres el ejercicio de un buen apóstol? Yo conocí de referencia, porque no tuve el privilegio de conocerlo en persona, el papá de una amiga en el área de Morelos, acá por el área de Cuernavaca, cerca de México. Él, por lo menos en toda esa área de Morelos y lugares adyacentes,
levantó 300 iglesias. Fíjate, ese es un apóstol. ¿Qué significa también? Plantador de iglesias, de grupos de creyentes redimidos por Jesucristo, para que anuncie las virtudes de aquel que llamó de tinieblas a luz. Y él estuvo trabajando mucho en su vida. Es el único que yo conocí, así que le puedo decir apóstol, porque tenía esa misión tan grande. Y dejó a muchos pastores formados con ese llamamiento a llevar el evangelio a rancherías, a lugares recónditos de la República Mexicana. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que Jesús es el único apóstol que permanece para siempre y a nuestro lado, es porque lo es, el enviado que vino a cumplir el plan del Padre Eterno a favor de esa humanidad caída que necesitaba un poderoso Salvador. Y como sumo sacerdote, fíjate bien, es el único, no hay otro, que puede comprender nuestras debilidades. El sacerdote divino, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió de todo aquí en la tierra y tuvo victoria y venció tentaciones. Entonces, Él es el que otorga oportuno socorro cuando nos acercamos al trono de la gracia. Ahora, ¿dónde está ese trono? ¿Sí? Algunos quieren adjudicarlo en cierto lugar del planeta. No, hermoso. El trono es, el reino ya llegó. El rey está aquí. ¿Cómo participas? Acercarte confiadamente, como dice el apóstol, al trono de la gracia, para alcanzar gracia y oportuno socorro. Esto es parte de la vida de oración. Cuando tú oras a Dios, no estás orando al viento o al techo o a alguien lejano. No, te estás acercando en el espíritu a un trono espiritual que siempre está abierto y dispuesto para todo aquel que necesita conocer de Dios, escuchar de Dios y amar a Dios, ¿sí? Y qué maravilloso saber que nuestro amado Jesús, sacerdote, intercesor, ante el Padre y su trono, porque comprende nuestra situación humana y caída, y se le explica al Padre, el Padre Santo, eterno, siempre ha existido, siempre existirá. Él nunca estuvo aquí en la tierra como un ser humano, por eso envió a su Hijo. Pero Jesús le explica, mira, Padre, esa hija tuya está pasando un problema difícil en su relación con sus padres. Mira, esa hija tuya está teniendo dificultades fuertes con esos hijos que son rebeldes a tu voz. Mira, esa hija tuya está teniendo un conflicto con un marido que es adicto, que tiene violencia en su corazón, que no sabe amar y está intercediendo, etcétera, etcétera. Y luego, número 5, dignas para el llamado. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, por eso, siempre que oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Fíjate, considérate digna, hermosa. Digna porque ha sido salvada, ha sido perdonada, ha sido reconciliada, ha sido purificada, ha sido aceptada en el amado Jesús. Eso es muchos motivos para sentirse digna. No es algo que tú hiciste, nuestro esfuerzo humano, no son tus ganas, no, no. Es la gracia del Señor en Jesucristo, ¿sí? En Él somos aceptas, somos herederas y coherederas con Cristo. Y es a través de los méritos de Jesús, la obediencia total, la entrega total. No es por ti, no es por tus acciones. Nada de esto espiritual merecemos, hermosa. En segundo lugar, el propósito para nosotras es que al recibir todas estas bendiciones, seamos bondadosas en la obra de fe que realizamos para Él. ¿Sí? Entonces, cuando tú realizas una obra, sea de escuchar a alguien, de orar con alguien, de visitar a alguien, de enseñar a alguien la palabra, de abrazarla y consolarla, tiene que haber bondad. ¿Por qué?
porque dice que el propósito del Señor es que tengamos poder y que tengamos bondad, acompañada a toda obra de fe, ¿sí? Entonces, la bondad es una de las virtudes, pero hay muchas bondades que el Señor nos va a seguir dando, ¿verdad? Para que podamos crecer en compasión, en comprensión, en paciencia, en misericordia. Es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Y luego vamos a encontrar en medio de todo esto la fortaleza para el llamado. Fíjate lo que dice segunda de Pedro 2, 1, segunda de Pedro 1, perdón, 2, verso 10. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Ahora, hermosa, tú preguntarás, ¿cómo fortalezco mi llamado? ¿Mm? Con las acciones espirituales que su Espíritu Santo te inspira. En lugar de manifestar emociones, sentimientos, buenos deseos, ¿no? Yo te quiero dar una enseñanza porque de momento he visto que luego alguien pone una publicación en el grupo que yo te invito, que el chat del grupo está solamente destinado para que puedas recibir tu material, recibir la invitación, tener el video grabado. Porque si lo llenamos de otras muchas cosas, se nos va a saturar mucho y no vamos a tener tiempo de darle atención a todo. Ahora, yo entiendo que de momento alguien pide oración por alguien que está enfermo, pero hasta eso, hermosas, tenemos que tener bien claro que el propósito de nuestra intercesión no es exclusivo que Dios lo sane. Y empezamos a declarar sanidad y que el Señor obra y que es sano y que se va toda enfermedad y reprendemos enfermedad. Hermosa, ¿y qué si el Señor no quiere sanarlo? Él, pero lo que sí quiere es salvar. Y que esa enfermedad puede ser que lo tenga así en quebranto y en humillación para que reconozca que solo no puede y que necesita uno poderoso y todopoderoso que salve su vida de toda la vanidad que ha vivido. Y queremos que lo sane ya y que lo sane ya y que un milagro de sanidad. No tomes extremos, hermosa. ¿Sí? Ahora, yo no digo que no pidas oración, pero que siempre que conozcas a alguien enfermo, que primero se ore por salvación. Porque puede sanarse, pero si no tiene vida eterna, igual se va lejos de Dios al morir. ¿Me entiendes? Entonces, fortalecer nuestro llamado con algunas acciones espirituales, por ejemplo, algo hermosa que no debe faltar en tu vida todos los días es alabanza y adoración en tu ser interior, hacia el Padre eterno, hacia el Hijo bendito y por el poder de su Santo Espíritu. Música o no música, alabanza y adoración. Vete a los salmos. Hay muchas expresiones de alabanza, muchas de adoración. La alabanza es por lo que Dios hace y la adoración es por lo que Dios es, ¿sí? Otra cosa que fortalece tu llamado, la oración de comunión y de esa comunión íntima y constante con el Señor, ¿sí? Eso va a fortalecer mucho tu llamado porque en esa comunión donde hablan dos, no nada más hablas tú. Tú hablas, Dios te escucha, Él habla, tú lo escuchas. Esa es la comunión, ¿sí? Si es constante, entonces tú vas a ir teniendo guía, teniendo inspiración, teniendo sabiduría para cumplir tu llamado, ¿sí? El ir más allá de solo leer la Biblia. Te invito, si tienes oportunidad, algunas se han agregado los lunes a las 6. Y como queda grabado, luego puedes ver el tema en otro momento. Este lunes pasado di el tema leyendo la Biblia con propósito de renovación y transformación. No nada más con propósito de cubrir una lectura, ¿sí? Y fíjate, hace rato estaba yo viendo las visualizaciones y ya llevaba casi las 500. Fíjate cómo hay muchas mujeres con deseo de saber cómo se lee la Biblia. Yo te quiero llevar mucho más allá. Vamos a tener temas de
cómo meditar en la palabra, cómo reflexionar, cómo estudiar, pero pasajes completos, no nada más memorización de textos aislados. Estas son algunas formas que te van a ayudar a fortalecer tu llamado, ¿sí? De esta manera, cuando tú te fortaleces con acciones espirituales que Dios ha dejado en su palabra, evitará las caídas comunes, que a veces lo vemos tan común, hasta normal, ¿verdad? La duda, porque podemos creer en el Señor y seguimos dudando, seguimos teniendo miedo, seguimos teniendo tristeza crónica, pero que le llamamos depresión. El desaliento, el desánimo nos arrebata, que de la ira, del enojo en control. O sea, eso contamina el llamado, da mal testimonio. ¿Y qué decir de la envidia, la codicia, la ambición? ¿Sí? La crítica, la burla, el menosprecio. Vamos a, si estamos fortalecidas en el llamado de Dios a nuestra vida, estas cosas no tienen que tener cabida en nuestra expresión jamás. Y si alguna vez sale esto es porque todavía estaba dentro, ¿sí? A veces no lo esperamos que salga, pero sale en el momento más inoportuno. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y al final tenemos número 7, su luz y esperanza. Dice Efesios 1:18, parte de la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Otra vez sale la palabra llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces vemos, nuestra luz es Jesús, pero Él nos llama a ser luz. Y Él pone el ejemplo que una lámpara está para iluminar, aún en la densa oscuridad. Pero una lámpara no la pones prendida abajo de un mueble donde no alumbre, ¿verdad? Cuando pone ese ejemplo es porque tiene que cumplir su misión. Ahora, el Espíritu Santo, su poder nos ilumina nuestro interior. De ahí que se va, fíjate, a iluminar la mente consciente, inconsciente y subconsciente. De allí que cuando tú estás en esa comunión con Dios, Él te puede arrojar luz a áreas oscuras de tu interior a las que te has acostumbrado, pero que son pecaminosas. Y empieza a alumbrarte. Por eso la luz de Jesús no solamente es para disfrutar de su calor, sino para disfrutar de su efecto. La luz de Jesús disipa tinieblas, ¿sí? Entonces, conocer primero y luego para estar recordando todas las riquezas espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado. Esto forma parte de tener esperanza en el Señor por toda la riqueza que tienes interior y de lo que ha de venir, ¿sí? Que todo lo que ha hecho, todo lo que ha prometido el amado Salvador, se cumplirá tal cual. Al final, Pablo le escribe a Timoteo, al final de nuestro estudio, ¿verdad? Pero ahí en 1 Timoteo 6:20 le dice, Timoteo, y yo te digo a ti, me permites, Timotea, como hija espiritual, ¿verdad? Cuida bien lo que se te ha confiado. Todo esto que te he compartido, Dios te lo está confiando, ¿sí? Cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que opone el falsamente llamado conocimiento de la verdad. Qué texto, ¿verdad? Qué triste que este tipo de textos no sean favoritos del pueblo ni la gente se los aprenda de memoria. Ahí donde estás, hermosa. Responde a este verso. Señor, ayúdame a cuidar bien lo que me has confiado. Díselo ahí donde estás. Señor, ayúdame a cuidar bien lo que me has confiado. Ayúdame a no escuchar palabrerías mundanas y vacías. Ayúdame, Señor. Yo traigo puestos mis oídos cuando empiezo a escuchar
esas palabrerías y esas vaciedades, que yo retire mis oídos de esos argumentos falsos. Pero también ayúdame a no seguir argumentos que se oponen, son llamados falsos, porque se oponen al conocimiento de tu verdad. Y como mi verdad está en Jesucristo, yo necesito tu ayuda para que yo pueda cumplir este llamado que me has hecho ahora. Ahora, hermosa, ahí donde tú estás, dile al Señor junto conmigo, gracias por recordarme el llamado que tienes para mí. Gracias, Padre. ¿Por qué? En ocasiones o lo minimizo o se me olvida. Pero qué bueno que tu Espíritu nos ha traído esta noche, que somos llamadas con ese privilegio, con ese honor, porque no todas las mujeres son llamadas ni todas responden al llamado. Y ahora yo estoy aprendiendo a responder a ese llamado que tú me estás enseñando cómo hacerlo, a fortalecerlo, a iluminarlo, a tener esa actitud de dignidad, Señor. Somos tan privilegiadas de ser hechas hijas tuyas. Somos hijas del Altísimo Dios, del Eterno Dios, del Padre de misericordia. Somos hijas del Buen Pastor. Somos hijas del Rey de Reyes, del Soberano de la creación. Nuestra identidad está en quién eres tú en nosotras, no en lo que hemos hecho ni logrado. Y Señor, queremos vivir dignamente este llamado y no olvidarnos que Cristo es el supremo apóstol y el sacerdote que estamos necesitando día con día y que se añada, Señor, a este llamado de cada una de tus hijas. Yo te ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, por Alicia Santiago, por Ana Elizabeth, por Ángeles, por Carmen García, por Chelito, por Edith Rocha, por Elizabeth Romero, por Fabiola Garduño, por Guille, por Caro Ornelas, por Marisela Mendoza, por Miriam, por Nelly Maldonado, por Patti González, por Paula, por Rosabel, por Rosaura, por Trini, Señor, por Vero Mendoza, por Vero Fernández y por quien tiene un Samsung, Señor, para conectarse. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que con cada una de ellas sigas trabajando, confirmando este llamado precioso para ser siervas tuyas en todo lugar, todo momento, en cada etapa de nuestra vida. Porque vamos a proseguir a la meta, Señor. Queremos llegar a ese premio del supremo llamamiento que está en Cristo, Jesús nuestro Señor. Y ayuda a cada una de ellas a descubrir sus dones. Yo agradezco que me ayudaste a descubrir los míos, Dios, y a ponerlos por obra. Y ha sido maravilloso el poder servir con la habilidad que tú me das, porque no se trata de mí, se trata de ti, igual con cada una de mis amadas, que puedan descubrir los dones que el Espíritu les ha dado para un servicio excelente, ese de todos los días, ese donde quiera que estemos. Y agradecemos por los testimonios que nos has dado en esta hora de una María Magdalena que dio testimonio de su liberación, de esa mujer samaritana que fue libre de una vida inconstante, buscadora de hombres, de esa mujer que por 12 años tuvo ese flujo por problemas de su endometrio y fue sanada por tu mano poderosa. Y por esa mujer encorvada, 18 años, bajo el ataque de Satanás, Señor, pero tú la hiciste libre cuando declaraste mujer, eres libre. Y por poner en orden el corazón de Marta, como también el de María. Y así de tantas mujeres que tú ministraste sin nombre quizá, sin una identidad de su lugar de origen, pero que estaban adquiriendo ahora una identidad en ti, amado Salvador.
como cada una de nosotras, para no parecernos a más nadie más que a reflejar el carácter del amado Hijo de Dios. Y Señor, que ninguna de las que estamos aquí se conforme con lo que ha aprendido, con lo que ha crecido, con lo que ha recibido, sino que vaya por más y por más y por más, porque en ti dices que prometes una vida y una vida en abundancia. Y no estamos hablando solo de lo físico, sino de lo espiritual. Y Padre, gracias porque nos has recordado que podemos ser esas madres espirituales, tanto de nuestros hijos propios, porque igual hemos sido madres naturales, pero no espirituales. Hemos sido madres religiosas, pero no les hemos instruido por el poder de tu Espíritu. Y oramos por esos hijos que han alcanzado más edad y que se han revelado y que aquí estamos para quebrantarnos y decir, no hicimos el papel que querías que hiciéramos. Por rebeldes y desobedientes, hoy nos arrepentimos por no haber aprovechado su niñez y su cariño para prestarnos atención a tu voz, Señor. Pero aquí estamos delante de ti. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, por cada una de estas hermosas mujeres que sé que están aquí reunidas en el nombre de Jesús, porque Él es el que nos atrae, nadie más. Y qué deleitoso escuchar su mensaje maravilloso de buenas nuevas, que da vida nueva, nuevo nacimiento, nuevo corazón, nuevamente nuevo nombre. Y ahora lo que hemos visto, confirmación de ese llamado. Estamos aquí, Señor, para mucho más que lavar trastos y ropa, que lo hacemos, pero para tu gloria. Pero queremos ir a hacer más y más en tu nombre, Jesús, tocando muchos corazones de muchas mujeres que son huérfanas, pero que pueden llegar a ser auténticas hijas de Dios Altísimo. Y clamamos de corazón sincero por cada una de ellas y sus familias, pero que salgan de ese entorno para ir a donde tú las quieras llevar, para hacer bendición a muchas otras mujeres que necesitan saber de ti. Gracias por este tiempo hermoso que siempre nos concedes, ese deleite de escuchar tu voz con tanto pasaje bíblico, con tanto entendimiento, claridad, comprensión. Hoy hemos crecido un poquito más de lo que queremos llegar, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Sí, Señor, nos falta, pero aquí estamos con el deseo de seguir hacia la meta, a ese supremo llamamiento, a ese llegar a la vida eterna con las manos y frutos en las manos para tu gloria. Oramos siempre con alabanza, adoración y gratitud en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, mis hermosas, me alegro de haber contado con su atención, con su disposición de corazón, como siempre. Me gozo de que puedan. El del Samsung me puso, soy Ofelia. Ok, gracias, Ofe. Apenas acabo de ver tu mensajito, pero qué bueno que te pudiste. Y también al estar orando, bendecimos tu vida cuando estábamos mencionando tu celular, ¿verdad? Y Ana Elizabeth también comparte ese amén de afirmación, dándole la gloria al Señor. Vero Mendoza dice, gracias por este mensaje que es oportuno a mi vida. Gracias por tu tiempo y amor. Aprecio mucho tu dedicación y se fue muy rápido, hora y media. ¡Wow! Sí, yo quiero más o menos calcularle que no nos pasemos tanto porque quiero respetar tu tiempo. Pero ¿verdad cómo se va? ¿Verdad que no se cansa uno, no se aburre, está así atenta? Qué más tiene el Señor que decirme?
Y Él, lo mejor es que Él va a seguir hablando a nuestra vida cada día si realmente estás dispuesta. Chelito dice, gracias, mi amada pastora, por tan linda enseñanza. Que el Señor nos dé la sabiduría para compartir su palabra. Amén, hermosa. Sí, sí. Y créemelo, anímate a empezar a hablar del Señor. Te vas a sorprender cómo fluyen las palabras. ¿Por qué? Porque las has aprendido y el Espíritu te las va a recordar. Y Carmen García dice, gracias, pastora, gracias por compartir y gracias por estar atenta a escuchar su voz hermosa. Y Carolina dice una pregunta de la parte consciente, subconsciente, ¿cuál es el otro? Ok. La consciente es la que estás ahorita tú aquí, al frente mío, rodeada de muchas otras conectadas, que estás en una silla, en un sillón, estás acostada, no sé, esa es tu conciencia, ¿no? Y la subconsciente es aquella que se va guardando, como esto que estamos viviendo, se guarda en el subconsciente, ¿sí? Entonces, no estás siendo tú tan apercibida de lo que está pasando en tu subconsciente. Por eso es muy importante nutrirnos mucho con la voz de Dios para que se aloje ahí en el subconsciente. Ahora, ¿cuál es el? Porque te va a haber esos recuerdos. Ahí en el subconsciente están nuestros recuerdos, nuestras vivencias, ¿sí? Pero el inconsciente es lo más lejano a nuestra percepción natural humana. ¿Sí? Es lo que te decía hace rato. Cuando la luz de Jesucristo te ilumina, llega a muchas cosas que el subconsciente las guardó, el inconsciente, perdón, las guardó también, pero que no tienes registro, no te acuerdas. A veces en esa área del subconsciente está el bloqueo, vivencias difíciles que no has podido superar, que te gana la tristeza, que te gana la ira, que te gana el temor. Y tú dices, pero si estoy bien, ¿por qué me embarga ese sentimiento? ¿Por qué me embarga ese pensamiento? Ahí está. Entonces, cuando lloro, lloro en el poder del Espíritu, por mi espíritu por el cual vivo. Y ahí está el Espíritu Santo. Pero también yo le pido que examine mi mente consciente para que esté yo bien clara en lo que estoy haciendo y diciendo, la subconsciente, que es donde se van alojando los pensamientos, y los recuerdos más añejos se van al inconsciente. ¿Sí? Y entonces repetimos patrones de conducta que tantas veces no damos ese interés como debe de ser. Espero que te responda tu pregunta, Caro. Eddie dice, de mucho aprendizaje, querida pastora. Gloria al Señor. Bendito Dios. Elizabeth Romero dice, me siento bendecida por ser elegida y comprometida para seguir nutriéndome. Amén. Gracias, bendecida noche a todas. Muchas gracias también a ti. Paula nos manda unos corazones. Fabiola dice, gracias a Dios que nos ha recordado que podemos servir en mucho más que solo en casa. Sí, mi hermosa, sí. Recordarme del gran valor que tenemos delante de Él. Cuánto amor de parte de Papá Dios. Gracias, hermana Araceli, por su disposición de compartir palabra de poder que edifica. Amén, amén y amén. Le mando un fuerte abrazo y yo lo recibo, de veras. Me gozo por esos testimonios tan hermosos donde dan respuesta a lo que el Señor está hablando y ustedes están correspondiendo, dando testimonio de el impacto de esta palabra. Es maravilloso. Ser llamada de Dios y ser llamada hija, no, hermanos, con ninguna profesión, con mucho respeto lo digo, se puede comparar, porque esto es eterno y permanece para siempre. Así que ánimo, que el Señor les bendiga con su gran amor y que sigan fortaleciendo su llamado. No den lugar al mentiroso con sus mentiras, ni a gente que te tienen poco, ¿sí? Que duda, ay, sí, tú, que no sé qué. Tú escucha la voz del que te creó,
que te salvó y que te llamó. Que el Señor bendiga, un saludo de corazón sincero y nos vemos la próxima ocasión, si el Señor nos permite seguir hacia adelante. Bendiciones, hermosas. Hasta pronto.